Si nos preguntamos cuál es el talante del teólogo, es decir, su carácter, su manera de ser, hasta la forma de realizar su labor teológica, debemos decir ante todo que el teólogo es un humanista, es decir, que es aquel intelectual que se interesa por el ser del hombre, por la totalidad del ser humano, a diferencia de las ciencias positivas que buscan cada vez objetivizarse, rechazando todo aquello que en el pasado se dijo o que fue presupuesto, pero que fue luego superado y aclarado por la tecnología, por la técnica. El humanista no desprecia la tradición cultural del pasado, sino que descubre en ella precisamente una riqueza que vale la pena transmitirla a las futuras generaciones porque dignifican al hombre. Frente a la objetividad entonces que pretende la ciencia positiva, el teólogo no es menos que un intelectual, aunque los problemas que se planteen no sean tan diferentes a los que se planteaba un teólogo hace 1000 años. El teólogo es un intelectual precisamente ya que mantiene vivo a lo largo de la historia un saber profundo sobre la fe. El teólogo es un experto en saber transmitir y lo hace precisamente a través de la labor intelectual, por medio de la cual profundiza en aquello que ha recibido de una tradición. No es simplemente un acto de repetir lo que otros dijeron, sino en profundizar en la misma idea, buscando siempre una mayor comprensión de la misma. En la ciencia positiva, por el contrario, se es competente o científico cuando se propone un conocimiento nuevo o que hasta el momento era desconocido. Al teólogo se le exige transmitir, por el contrario, viva la palabra de Dios que ha sido dada casi hace 2000 años, precisamente la debe transmitir a lo largo de la historia siempre como algo nuevo, como algo actual, iluminando el acontecer de cada ser humano. Las maneras de transmitir este conocimiento pueden variar precisamente dependiendo la subjetividad, lo que no significa que la verdad no sea objetiva. Esto partiendo del hecho de que la verdad se concibe como la adecuación de la inteligencia con la realidad y no identidad con la realidad. De este modo, por ejemplo, frente a la verdad absoluta de la Trinidad, Agustín encontró, por ejemplo, en los procesos psicológicos del conocimiento la manera de explicar este misterio. Por el contrario, Santo Tomás se orientó por la capacidad de amar que hay en el ser humano. Hay una verdad, pero pueden resultar elementos subjetivos que no son ajenos a la misma. No hay una verdad nueva, pero sí un nuevo modo precisamente de comprender esta realidad. De este modo, el teólogo también aporta a la labor científica de la teología, ya que es la capacidad de la inteligencia la que mide la ciencia y no la ciencia quien define a la inteligencia. Precisamente, la filosofía y la teología son también un saber seguro, aunque no dependan de cierto modo de la subjetividad para comprender la realidad. No es exactitud, sino adecuación lo que la inteligencia puede proporcionar. No se puede pretender entonces quitarle el estatuto de ciencia a la teología y a la filosofía por el hecho de no encontrar lo que se busca con exactitud o que la actividad intelectual no se oriente a lo original o a lo novedoso. El hecho de que en la teología hayan sistemas distintos no significa necesariamente que sean opuestos o contradictorios. Los teólogos saben que Dios existe, pero el método para acercarse a esta realidad puede variar de acuerdo a los presupuestos y la tradición que se esté siguiendo. Algunos pueden optar precisamente o partir de la teodicea, otros pueden partir de la teología sobrenatural. Entonces, los dos se orientan al mismo objeto, pero el camino y los medios pueden ser distintos. Tanto la filosofía como la teología se ocupan de intelecciones profundas y totalizadoras, ideas que precisamente sobrepasan lo común. De pronto es más fácil encontrar la causa y cómo actúa el virus del COVID-19 y que haya una unidad científica al respecto, que ponerse precisamente de acuerdo sobre qué es la vida y qué sentido tiene, o qué es la muerte y si trae un beneficio para el ser humano. Frente a esta profundidad que implican estas y otras ideas, se puede cuestionar la forma de conocer precisamente la teología. Es más, si la teología puede conocer algo en sí. En tal caso, hay que tener en cuenta
algunos principios fundamentales, como por ejemplo es que las cosas y las realidades no se reducen precisamente a lo que yo alcanzo con mi razón, sino que bien, en el acto precisamente de conocer una cosa puede ser más de lo que yo logro entender y abstraer con mi mente, lo que puede conducir precisamente cuando caigo en lo que yo solamente puedo alcanzar con mi mente, puedo caer en un reduccionismo y pensar que, por ejemplo, las características o atributos de Dios se reducen solo a aquellos que ha propuesto, por ejemplo, Santo Tomás, o que se pueden extraer de la revelación bíblica. El talante humanista del teólogo y su misma actividad intelectual es entonces posible y hace parte de la ciencia en cuanto el hombre es capaz, a través de su mente, de conocer lo concreto mediante ideas o conceptos abstractos. Es decir, en el hombre hay una rara capacidad intelectual que no se puede desconocer y que precisamente le permite ser también un hombre de ciencia más allá de la física.